¿Cómo hace hoy en día, en 2025-2026, un profesional de la salud para no tener que trabajar 1000 horas y poder ganar un dinero que le rinda, que le sirva y que le dé una buena vida? Es lo que estuvimos hablando con Renzo Botteoni, un amigo ya ha estado históricamente muchas veces en este episodio. Él hoy en día tiene un programa donde ayuda a profesionales de la salud a crecer utilizando las redes sociales como una de las herramientas para atraer posibles clientes, pacientes en este caso. Así que bienvenido al episodio número 127 de Mejor Hecho que Perfecto Podcast, esta vez con un entrevistado de honor. Te dejo con el episodio y una gran charla. Renzo, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Primera pregunta, ¿cómo estás? Primer pregunta de la jornada. Muy bien por acá. La verdad es que te decía recién, me vine hace como un año que no hablo con vos. La última vez fue creo que en un presencial o tal vez en un podcast, porque ya hicimos como 4. Entonces me vine al living, dije me voy a sentar, me preparo los mates y nada, a disfrutar de la charla. Sí, estaba pensando eso el otro día, en cuánto hace que no hablaba con vos. Hemos hecho podcast, hemos hecho vivo, me acuerdo de los primeros vivos con Nachito, ¿no? Sí. En los live marketineros, ¿te acordás? Sí. Hoy mi papá me decía, ¿y con quién haces el podcast? Porque justo le comentaba, ahora en un rato voy a hacer un podcast. ¿Con quién vas a hacer el podcast? Contaba, le digo, ya hicimos un montón y nada, empezamos juntos, así que creo que es un camino de largo plazo para toda la vida de ir compartiendo data. Salado, salado. Bueno, el otro día estuve con Nacho, o sea, perdón al que esté escuchando, va a ser una charla así, ahora vamos a empezar a aportar valor, pero ahora nos estamos poniendo un poco al día. Estuve con Nacho, fuimos al Hotmart, al festival de ahí en Belo Horizonte, y hablábamos un poco de eso, como, bueno, y Nacho presenta un libro, Nacho Fernández, para quien no conozca, presenta un libro, me invitó a estar también, es una invitación para todos los que estén en Montevideo el 11 de octubre, presenta un libro, Marketing para Vender Online. Me invitó a estar ahí como invitado y también eso, decíamos lo mismo, como que medio que arrancamos juntos, se podría decir, cada uno en su camino, pero está bueno irlo compartiendo, ir volviendo a conectar con eso, con personas que lo ha visto crecer, ¿viste? Sí. Me encanta. Así que gracias por estar y bueno, por ser parte del camino. Y estaba pensando, ahora presentarte brevemente, pero estaba pensando que la última vez que hablamos, o la última vez que te invité al podcast, era como para hablar de publicidad, ¿no? Como todavía estabas en el mundo más metido en mundo ads, que obviamente que no es que has salido de ahí, pero creo que cambió bastante tu propuesta al día de hoy. Eh, Creo que no me acuerdo si tenías la agencia todavía de, de ads, de lanzamientos. Así que, no sé, creo que ha cambiado desde que grabamos. Sé que después nos hemos visto otras veces, pero desde que grabamos fue eso. Así que, ¿qué ha cambiado? ¿En qué estás hoy? Contarle a la gente qué haces un poco. Bien, perfecto. Bueno, para el que no me conoce, soy Renzo Bottegoni. Al día de hoy, básicamente, tenemos lo que es el programa de negocios saludables, el fundador del programa de negocios saludables, que básicamente es un programa de consultoría donde ayudamos a profesionales de la salud a aumentar sus ingresos, liberar horas de trabajo y básicamente diseñar los sistemas de su negocio para saber cómo venderse, saber cómo estructurar una propuesta de valor en la que no solamente ofrezcan una sesión o vendan su tiempo, sino que realmente se destaquen con una propuesta diferente y en diseñar los sistemas, digamos, de marketing, conversión y venta, si se quiere. Anteriormente, ya vengo del mundo más de el trabajo como publicista, si se quiere, publicista digital, trafficker o todas las denominaciones que tenemos hoy en día para las habilidades digitales que son varias. O sea, cada habilidad digital tiene como 5 formas distintas de denominarlo. A mí me gusta siempre mencionarlo de la forma tradicional, o sea, llevarlo al mundo tradicional y básicamente era publicidad digital. Bien. En donde, bueno, yo empecé de esa manera, empecé brindando servicios, que ahí fue cuando nos conocimos puntualmente, servicios de tráfico digital, de publicidad digital. Rápidamente ahí tuve la suerte de conocer una persona que estaba muy posicionada en el mundo de los lanzamientos, trabajaba en fórmula de lanzamiento, Irina Núñez se llama, que era coach ahí, entonces tenía una comunidad relacionada al mundo de los lanzamientos. Con ella empezamos a hacer lanzamientos, empezamos a trabajar con personas de su comunidad, hicimos incluso un programa de formación relacionado a tráfico para lanzamiento, que entre ella y yo básicamente lo armamos. Y empecé a trabajar en ese mundo, como me empecé a especializar en lo que era publicidad digital para
lanzamientos digitales, que para el que no sabe, el lanzamiento digital es como una estrategia de venta donde se entrega una clase o una serie de clases gratuitas y posterior a eso se ofrece básicamente un programa, un servicio, un producto, lo que fuese. Es una estrategia que le inventó Jeff Walker, que es un yankee, digamos, un americano, que bueno, que después, durante la época de la pandemia, tuvo un boom y todo el mundo vendía con lanzamientos, hoy hay otras estrategias. Pero yo tuve la suerte de justo en esa época del boom, estar formándome con alguien que tenía mucho conocimiento y empecé en ese mundillo. Con el tiempo fui, digamos, desarmando lo que era la agencia y volcándome todo al programa de formación, mentoría, ahora es de consultoría. En su momento fue enfocado en marcas personales, pero empezamos a identificar con mi equipo que las personas que más nos llegaban eran profesionales de la salud y que la mejor forma de ayudar lo que teníamos era decir, bueno, en vez de marcas personales, vamos a enfocar hacia profesionales de la salud. Hicimos un rebranding, hasta cambiamos el nombre, antes era Nunca Pares de Vender, asociamos que la palabra vender en profesionales de la salud iba a sonar raro y dijimos como, bueno, vamos a modificar el nombre y también con eso fuimos modificando el método, modificándolo. Entonces sí fue como una transición, si se quiere, de un modelo de freelancer a agencia, a mentoría, a consultoría, y hoy en día estamos relanzando un servicio de agencia. De hecho, acaba de generarse la primera venta antes de esta sesión, así que podríamos decir que vamos volviendo ahí al servicio de agencia, que es más una escalera de valor dentro de lo que es nuestro programa. O sea, las personas que llegan a ciertos resultados dentro del programa, el siguiente paso es trabajar con nosotros más asociado como agencia, como servicio de agencia, porque un gran problema que muchas veces surge es, bueno, escalo mi negocio, pero yo no sé armar equipos, no sé bajar sistemas, crear procesos, no sé ser dueño de negocio y crecer como dueño de negocio. Entonces, bueno, ahí es donde apareceríamos nosotros como agencia, decir, no te preocupes, acá vinimos para ayudar. Buenísimo. Y algo que pasa, que justo hoy estaba hablando tengo una clienta nueva que es coach para médicos, ¿sí? Entonces, ella hablaba, y yo tengo varios clientes médicos también, y me decía que le decían que ellos quieren dedicarse a lo que saben hacer, a lo que estudiaron, ¿entendés? Como hay un montón de áreas del negocio que, no sé, en mi caso la comunicación, sobre todo en redes sociales, que no la quieren hacer, les cuesta, pero además no quieren dedicarle tiempo a eso, quieren dedicarle tiempo a meter mano en lo que hicieron, ¿no? O sea cirugía, medicina, psicología, lo que sea. Hay un cambio de identidad ahí que se tendría que dar, que después lo hablamos si querés. Pero quería preguntarte por qué había sido el cambio de nicho y por qué el nicho de profesionales de la salud. Bien, yo creo que en gran medida fue como una búsqueda en principio estratégica, o sea, identificamos que con las marcas personales que más trabajamos, que más resultados generábamos, y los que más conectaban con el mensaje eran profesionales de la salud. Entonces decíamos, bueno, nosotros largamos todo nuestro embudo de ventas, nuestros anuncios, y el 70% de los clientes terminan siendo profesionales de la salud. Hay como en ese momento decíamos, como hay una tendencia que nuestro mensaje está conectando más con un profesional de la salud que a lo mejor con otra profesión. Al mismo tiempo, cuando se empezaron a sumar personas, teníamos dentro de la comunidad más profesionales de la salud que otras profesiones. Entonces, también es como que empezamos a identificar más cuál era el problema puntual del profesional de salud y cómo resolverlo. Y a lo mejor ese cómo resolverlo no era lo mismo que para otra profesión o para otra marca personal que viene de otro mundo, por ejemplo, una agencia de marketing. Entonces, ahí fue como que a la hora de bajar y empezar a pensar en el método, cómo mejorar el método, cómo mejorar nuestro servicio y la solución que ofrecemos, fue como, bueno, el camino que tenemos acá se abren varios caminos, empezamos a crear una ruta para estos tipos de profesiones, tipo agencias de marketing, que tienen ya cierto conocimiento digital, en la comunicación, en esto. Empezamos a trabajar con otra ruta de profesionales de la salud y dijimos, me parece que si nuestro mensaje conecta más con profesionales de la salud, nuestros servicios ya se están enfocando medio naturalmente, si se quiere, para profesionales de la salud, porque son mayoría dentro de la comunidad, entonces es como que más pensás en cómo resolver y mejorar el sistema y el problema y el método ahí dentro. Fue como, bueno, tenemos muchas indicaciones del mercado y nuestras
de que nos conviene anicharnos acá y tal vez el día de mañana abrir. Entonces, yo siempre pienso el nicho como una herramienta para poder diferenciarte de posibles competidores, pero también para poder acotar y decir, ¿cómo hago cada vez mejor? ¿Cómo resuelvo cada vez mejor un problema específico de un grupo de personas? Entonces, si nosotros identificábamos que trabajar con marcas personales implicaba trabajar con diferentes tipos, tal vez de profesiones o de características de servicio diferentes, fue como la forma de decir cómo cada vez hago mejor mi vehículo para entregar las soluciones, es identificando bien el problema que voy a resolver y las creencias que hay detrás de todo este grupo de personas que son muy similares. Que en un profesional de la salud es completamente diferente a, por ejemplo, un dueño de agencia. 100%. Completamente diferente. Entonces, fue como algo natural que se fue dando. Buenísimo. A mí me encanta ver como pila de veces ese que es, o sea, porque ¿qué pasa? Vos decís, se dio naturalmente, pero hay pila de veces que yo lo hablo con pila de clientes de que vos tuviste la conciencia para darte cuenta, ¿entendés? Hay veces que llegan personas a mí y empezamos a laburar, bueno, en empezar a definir quién es el nicho, y yo lo veo claramente, pero la persona como que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta, no sé cuál de las dos, pero bueno, hay personas que les cuesta darse cuenta de que claramente está habiendo una tendencia, ¿no? ¿Cómo haces para elaborar vos eso con los profesionales de la salud? Y seguramente surja, como me pasa a mí, en tus clientes, que les cuesta, ¿no? Como esta sensación de, che, buenísimo, sí, pero si yo me nicho acá y dejar toda esta otra gente afuera, ¿no? Como, bueno, queda un gran grupo afuera. ¿Y cómo hago? Entonces, para eso, ¿qué le decís? ¿Cómo lo trabajás vos con tus clientes de eso? Está buenísima la pregunta y el tema. Yo siempre les digo lo siguiente. Elegir un nicho de mercado es básicamente atravesar un duelo. Saber de que tenés que hacer una elección consciente y de que vas a tener que dejar a otros afuera, y ese dejar a otros afuera implica dejar de trabajar sobre cierto problema o dejar de trabajar sobre tal vez dejar de hacer ciertas cosas de tu trabajo que te gustan para enfocarte en los beneficios, si se quiere, y ahí es donde menciono los beneficios puntuales que, a ver, mi estrategia para captar la atención, si se quiere, de profesionales de la salud y que se conviertan en clientes míos, está justamente en mostrarle la nueva oportunidad que hay al día de hoy en el mercado digital para profesionales de la salud o para personas que tienen un gran conocimiento en justamente poder ennicharte. Entonces, como toda mi comunicación previa ya te estaba hablando de por qué hoy estás en la situación que estás, o sea, por qué trabajar con todos los pacientes que llegan a tu consultorio es un gran problema, por qué, y realmente lo tenemos prácticamente medido esto, o sea, tipo trabajar con todas las personas que llegan a atender diferentes problemáticas, trabajar con todo el mundo, no elegir con quién trabajar, realmente es un problema que te lleva al desgaste, a cobrar poco, a competir por precio, a entrar en mercados de referencia. Entonces, cuando yo les menciono todas esas cosas, también después menciono dentro de lo que es mi mecanismo de generación de conciencia, si se quiere, cuál es la problemática que están teniendo. Entonces, perdón, en mi mecanismo de generación de conciencia ya les menciono cuál es la alternativa o la oportunidad diferente que hay en la selección de un nicho. Entonces, creo que cuando llegan a mí, ya vienen conscientes de decir, tipo, tengo que elegir un nicho. Claro, No quiere decir que después no haya dificultades en el proceso, no les des miedo, etcétera, y les cueste, pero bueno, es como que ya llegan conscientes y ese es el principal diferencial, digamos, trabajarlo desde antes. Y ahí ya sin querer o no, pero ya nombraste un beneficio también de salir a comunicar para un nicho. Es que el nicho, la persona ya empieza a llegar como más educada, vos también. A mí me pasó hace poco una persona como me dijo, mira, me escuché todos tus podcasts, ya definí mi nicho, ya tengo mi propuesta. Pero venía o sea, es como, venía, obviamente que tuvimos que pulirlo y todo, pero ya venía como con la decisión tomada, ¿viste? Entonces eso, quieras o no, ya es un avance enorme, porque la persona ya viene como laburada, por llamarlo de alguna manera, con mucha conciencia. Hay veces que no, pero bueno, ya hay un pasito dado ahí en cuanto a, bueno, sé que esto es una realidad, sé que lo que hasta ahora hice no me está funcionando, bueno, voy a probar otra cosa. Bueno, eso. ¿Y
¿cómo laburás? O sea, ¿cómo tienes además de o sea, dentro de los profesionales de la salud, ¿hay algún grupo que vos digas, che, mira, este especialmente siento que al día de hoy tiene una oportunidad mayor o veo un gran, no sé, una gran oportunidad en estas personas que saben mucho, personas que no sé, ¿hay algún matiz ahí que vos digas, che, dentro de todo ese grupo que vos decís, bueno, el profesional es un nicho profesional de la salud, pero quieras o no, también son 1.000 millones de personas? ¿Cuáles son también los que te llegan a vos que decís, che, mira, no sé, porque yo, por ejemplo, hablo de profesionales, pero son personas que saben mucho de lo suyo, que no le gustan mucho las redes sociales? Sí. Eh, ¿Cuál es tu grupito ahí como dentro de ese? Que capaz que son como matices. Sí. O sea, hay varias distinciones para hacer. Por un lado, las personas que llegan a nosotros normalmente llegan con esto de tener, por ejemplo, agenda llena, lista de espera, muchos años como referentes, no sé si referentes, pero muchos años como referentes para sus clientes, si se quiere, y a veces ayudarles a aumentar sus ingresos es tipo cuestión de, tenés que hacer esto, es una pequeña acción que vos Claro. decís, es increíble la diferencia que podés hacer con una sola acción en esos casos que vienen ya con lista de espera, con agenda llena, y que normalmente tienen un sistema de creencias relacionado, por ejemplo, al aumento de precios, que no pueden hacer un aumento de precio, a miedo con qué va a decir mis colegas o cosas así. Tú decís como, simplemente superando esa creencia, ya lográs hacer una diferencia enorme. Pero después de eso, además de eso, eh, Perdón, te interrumpo. Muchas veces cambiar una creencia por parte de la persona puede ser lo más difícil del mundo de hacer, ¿no? Porque subir un precio es como cambiar un número, pero sí, romper la creencia o superar la creencia de, ay, bueno, ¿qué va? Es lo más sí, difícil. sí, es lo más difícil. Creo que ahí siempre lo importante es saber en qué entorno estás. O sea, tu entorno te potencia o te limita. Y muchas veces el profesional de la salud estuvo en un entorno que lo potenció, que fue, por ejemplo, en la facultad, que le ayudó a potenciarse, a mejorar, a seguir aprendiendo, etcétera. Pero llegado a un punto, si vos querés o sea, crecer un poco más que un profesional promedio, ese entorno te empieza a limitar. Ujú. Y ahí es donde para nosotros es súper importante la comunidad. O sea, como al momento de hacer el programa, uno de nuestros valores o principios fundamentales es crear comunidad y que realmente las personas de ahí hagan relaciones, crezcan y se potencien. Entonces, muchas veces el desarrollo de uno hace que ese sistema de creencias rápidamente, o esa creencia limitante rápidamente la pueda atravesar, porque cuando viene, yo siempre digo, mira, cuando vienen a una mentoría y dicen, me está pasando esto, por ejemplo, si es relacionado a aumentar precios, yo quedo en silencio y dejo que la comunidad hable. Porque, porque ellos ya saben qué pienso yo, porque ya llegaron nutridos a ser clientes, y la comunidad por sí sola es como es suficiente para mí para como entorno potenciarte. Entonces, creo que ahí también juega un rol fundamental en lo que son programas, sobre todo formativos, de consultoría y demás. También el hecho de nicharte y de tener personas tan similares entre sí potencia muchísimo. Sí. Buenísimo. Y después, o sea, con respecto a la pregunta, volviendo para atrás, ¿qué profesionales tienen como tal vez una oportunidad grande al día de hoy? Yo creo que todos. Eh, sí, por ahí me gusta, dentro de lo que es profesionales de la salud, hacer la distinción entre personas o entre profesionales que brindan un servicio presencial, como por ejemplo un odontólogo o un quiropráctico, por decirte, Sí. a un grupo de profesionales que brindan un servicio digital, donde las pautas o las formas de crecer son diferentes, pero todos igualmente pueden pueden estructurar una buena propuesta, un buen sistema de comunicación y un buen sistema de ventas. O sea, todos tienen la oportunidad. Cambia la forma de entregar el servicio, pero todos tienen la misma oportunidad, si se quiere, en cuanto al poder crecer y cobrar bien, crecer, posicionarte y tener pacientes recurrentes que te estén preguntando por tu servicio sin que vos tengas que esperar una recomendación, por decirlo, que Claro. suma, pero no multiplica. Suma pero no multiplica, me gustó esa frase. Es buena. Escuchá,
Esta charla, como hablábamos recién off the record, no tengo estructura, no tiene dirección, pero bueno, confío en todas las veces que hemos hablado y todo lo que tenemos por hablar. Así que te voy a preguntar a nivel comunicación, que es como de lo que yo hablo y de lo que sé que trabajas con Nati. Le mando un saludo a amiga de la casa, Nati García. Hemos hecho, creo que la persona con más podcast, y que aunque hablo semana a semana, tipo todas las semanas nos hablamos, nos mandamos algún mensajito o algo. En estos días le tengo que escribir porque en estos días tenía una charla presencial, no sé si no es mañana, eh, así que le voy a mandar un mensajito. Pero ¿cómo trabajan a nivel comunicación? ¿Qué desafíos se encuentran? ¿Qué desafíos ven en los profesionales? ¿Qué creencias te encontrás? ¿Qué consejos tenés ahí para dar eso? Porque, a ver, también teniendo en cuenta que, por lo que sé, vos no sos una persona que la comunicación le sea como lo más fácil. ¿Te costó en su momento como agarrar vuelo y comunicar? Porque obviamente esto es muy de los que hacen tráfico. Saben que el contenido saben que es importante, pero como yo mando tráfico y listo, soluciono todo. Sí, Eh, sí. ¿Cómo lo trabajan? Bien. ¿Cómo lo trabajamos con profesionales? Principalmente, creo que el primer trabajo en ocasiones, dependiendo la situación actual en la que llegue, porque a veces trabajamos con profesionales que vienen con 100.000 seguidores, Bien, a obvio. veces, en muchas ocasiones, con profesionales que vienen en cero, que ni siquiera tienen Instagram en su aplicación. De hecho, tenemos un recurso que es cómo crear una cuenta de Instagram solamente para dárselo a esas personas puntuales. Sí, 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 Entonces, sí. lo primero creo que es trabajar como el sistema de creencias puntualmente, porque es donde más limitaciones por ahí encontrás al inicio, que tiene que ver con, por ejemplo, el miedo a qué van a decir mis colegas, el miedo a qué van a opinar mis familiares y demás. Con respecto a lo de los colegas, yo siempre digo que si vamos a la etimología de la palabra profesión, significa profesio oni, que viene del latino o del griego, no me acuerdo, que significa acto de profesar o acción de profesar. Entonces, yo siempre digo, es más profesional el que profesa, el que comunica, que el que no lo hace. Y desde ese lugar, desde ese paradigma, si se quiere, pensamos la comunicación como una forma de promover un mensaje para generar y despertar conciencia en la persona que te necesita. Ujú. Entonces, siempre me gusta pensarlo y bajar ese mensaje desde ese lugar. Mirá, esto no es hacer contenido para hacer bailes, para hacer, no sé, cosas que no sos actings. Si vos sos eso, si te encanta actuar, andá y actuá. Si te encanta bailar, andá y bailá, perfecto. Me encanta, tenés que ser vos. Ahora, justamente se trata de encontrar la forma de comunicar siendo vos. Y una de las mejores formas para mí es justamente siendo el profesional que ya sos. Si vos Exacto. actualmente, no sé, trabajás en un consultorio y todos los días hablas con tus pacientes, yo siempre digo, cuando yo te escucho hablar, me estás dando 100 contenidos. O sea, no uno, 100 me estás dando. Sí, Cuando hablas porque con tus pacientes tenés 100 contenidos por hora. Entonces, lo único que te pido es comunicar eso. Y después está toda la parte, bueno, de producción, de práctica. edición, que es práctica, que es enseñarle cómo, tener paciencia. Está la parte de, obviamente, de los guiones, toda la parte más técnica y demás. Para los guiones trabajamos mucho con métodos propios, apalancados de inteligencia artificial, que en la etapa inicial que empezamos a trabajar en los fundamentos del negocio, que es la selección de nicho, hacer una buena hoja del avatar. Entonces, esa información se la pasamos a un bot entrenado nuestro y nos baja buenos guiones de contenido. Pero básicamente creo que es entender, por un lado, desde cuál es la creencia que trae al respecto a crear contenido. Hay gente que viene y dice, yo me animo, me doy, vamos para adelante, perfecto. Hay gente que tiene muchos miedos, que tiene muchas creencias limitantes. Entonces, lo primero es trabajar eso, porque sin eso, por ejemplo, tengo un caso de una clienta que eh, detectamos que tiene muchísimo, o está empezando a atravesarlo, pero que venía con muchísimas limitaciones a la hora de comunicar, pero no las manifestaba como tal. Era como, bueno, mira, esta semana tenés que hacer 3 contenidos de esta manera. Y era como, no, pero creo que antes tengo que optimizar el perfil y antes debería hacer esto y tendría que hacer una historia destacada sobre... No, 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 eso viene después. Hmm. Quiero que subas este contenido porque lo que necesitas es atravesar ese miedo, atravesar esa limitación que estás teniendo hoy. Entonces, con respecto a lo que es contenido orgánico, porque después nosotros trabajamos en la parte publicitaria y ahí también hay contenido que es diferente,
pero lo que es contenido orgánico primero es trabajar el sistema de creencias, empujar un poquito, estar ahí acompañando para que pase la acción y empiece a tomarlo, hacerlo como algo habitual, como habituarse a eso. Y después, bueno, tenemos obviamente nuestro formato que tiene que ver más con esto de encontrar cuál es tu propia voz, quién sos como profesional y como persona, y que realmente puedas comunicar desde esa autenticidad y no tratando de copiar fórmulas, hacks, tendencias y todas esas cosas que a algunos le funcionan, pero que no están adaptadas puntualmente para un profesional de la salud Sí, que tiene otra visión, digamos. obvio. Y que en el largo plazo también eso tampoco vas a poder como sostenerlo, como no puedes estar toda la vida haciendo la tendencia del momento porque no funciona así. Sí, sí. Además, eso, si no entendés como cuál es la tendencia, por qué se está usando, es como vas, queda medio hasta ridículo, te diría. Nombraste ahí medio, comentaste ahí medio el pasar de que a veces te llegan personas que tienen miles de seguidores en su cuenta de Instagram, pero así todo están como, o sea, asumí que están como con problemas a la hora de monetizar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con personas que, eso me acuerdo del caso de una, creo que era kinesióloga, justo era profesional de salud, que había pegado varios videos virales como muy explicativos, estaban buenos los videos, ella no aparecía en la cuenta de Instagram, y entonces se transformó en una cuenta de Instagram como divulgativa, se podría decir. Claro. Y tenía, no sé, creo que 130.000 seguidores, videos con millones de views, no vendía nada. O sea, tenía una consulta, estamos hablando de hace un año atrás, capaz que a 25.000 pesos argentinos, y no vendía ni a la madre, ¿viste? ¿Cuáles son las clavijas que tocas en esos casos? Bien. Primero Perdón, diferenciar. perdón, porque muchas personas tienen como la creencia o como eso, como, no, bueno, claro, necesito miles de seguidores o necesito cientos o decenas o sea, pues inserte el número que quieras para poder vender en redes sociales. Yo tengo clientes que tienen 80 seguidores y ya arrancan a vender. Te Sí, debe sí. pasar. Sí, sí. Nos pasa todo el tiempo de que llegan personas con muchísima audiencia y que vienen generando lo mismo o menos que cualquier otro profesional de la salud que sin audiencia, digamos. Em, Nos pasa de encontrarnos con grandes comunicadores que no generan, llegan sin saber cómo hacer rentable ese activo que lograron construir, que igualmente, a ver, es una ventaja, es como, bueno, tipo, yo siempre les digo, tenés un buen problema porque es fácil de resolver, es como tenés Claro. una comunidad, venís re avanzado, está buenísimo. Ahora, yo siempre tengo como una frase de cabecera que es que el contenido por sí solo no alcanza, no es suficiente. El contenido responde a una estrategia integral de marketing, conversión o de marketing y ventas. Porque por sí solo es como, es tomar una actitud pasiva, es como poner tal vez el mejor consultorio, la mejor clínica, el mejor centro, en la mejor zona de la ciudad, que sea lo más lindo, visible, pero esperar que las personas lleguen solas y Claro. solamente como puede funcionar, puede traerte pacientes, pero no necesariamente tenés un sistema que te permita no solamente atraer, sino también convertir esos seguidores en pacientes o Bien. clientes, ¿no? Porque es indiferente. Entonces, una de las cosas que trabajamos ahí tiene que ver con, bueno, creamos contenido, tenés una comunidad, ¿cómo hacemos para que las personas vayan pasando por una instancia? Y cuando hablamos de embudo de ventas, siempre hablamos como de 3 grandes instancias que se pueden subdividir, ¿no? Pero tenés, bueno, la atracción, el posicionamiento, el descubrimiento, cómo hago que más personas me conozcan, me descubran, sepan de mí, cómo nutro y me gano la confianza de esas personas, que ahí el contenido juega, o sea, el contenido juega un rol fundamental en las dos. Nosotros también esa instancia de descubrimiento normalmente la apalancamos de anuncios para básicamente acelerar resultados, aumentar impacto, volumen y alcance. Pero el contenido después entra en una instancia de lo que es la nutrición, la generación de confianza, que es fundamental. Y después lo que apuntamos es, bueno, cómo llevamos todas esas personas que hemos nutrido, que hemos generado confianza, a convertirlas, nosotros llamamos como instancias de interacción, que tiene que ver con descubrir cuál es la problemática de la persona, con su permiso poder ofrecerle una solución y dirigirlo hacia una instancia de venta. Y ahí tenemos diferentes caminos. Va por un lado todo lo que tiene que ver con bueno, la prospección orgánica en Instagram, la generación de anuncios tanto por DMs como anuncios que apuntan a aumentar el volumen de descubrimiento en redes.
la conversión a través de prospección y la conversión a través de anuncio propiamente dicho, y después dirigir instancias de venta. Entonces, normalmente lo que le falta es un sistema de conversión y de venta. Y ahí hay miles de formas diferentes para hacer. Nosotros lo que tratamos de adaptarlo es a las condiciones de cada profesional de la salud. Tenemos métodos más o menos orientados en función de... También es diferente si vendes una consulta que si vendes un programa. 100%. Los mecanismos pueden cambiar, digamos, pero siempre los principios son los mismos. O sea, siempre es, bueno, necesitas atraer, necesitas... Que te conozcan, que te descubran, que sepan que existís, que empiezan a confiar. Y dirigirlos en una instancia de ventas para ofrecerle una solución. O sea, eso es como... ¿Y qué? Yo tengo una respuesta y lo he dicho mil millones de veces ya a esta altura, pero ¿cuál diferencia ves vos? ¿O qué diferencias o qué sentís que la persona, el profesional, tiene que ir aprendiendo para empezar a vender en redes sociales o empezar a que las redes sociales, en este caso, sean un canal de adquisición de clientes versus el boca a boca, ¿no? Porque, o sea, hay diferencias. ¿Cuáles son las principales o cuáles son esas habilidades que la persona tiene que ir aprendiendo para que, porque yo siempre digo, cuando una persona llega por boca a boca, llega porque confía en el que le recomienda, ¿no? Como, bueno, a ver, si mi hermano, yo le digo a mi hermano, tengo un problema, me recomienda una psicóloga, yo voy a ir, pero porque confío en mi hermano y en la palabra de mi hermano y ta. Ahora, alguien que me descubre por redes sociales, no tengo ese nivel de confianza. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades o esas cositas esas teclas que tiene que tocar la persona, el profesional, para empezar a ganar esa confianza? Desaparecí, pero acá estoy. Tranqui. Bien, nunca me había hecho la pregunta, está buena. Tranquilo. Bien, yo creo que la gran diferencia está como en la intención, ¿no? Vos cuando trabajás, dependiendo de recomendaciones, en cierto punto, vas a depender 100% de lo que otra persona te diga y es como tomar una actitud pasiva frente a eso y decir, bueno, espero resultados. Eso te lleva siempre como a tener que entregar de más o estar siempre como resolviendo un montón de problemáticas diferentes, esforzándote de una forma sobrenatural para que te recomienden, etc. Pero más allá de eso, creo que lo principal es el conocimiento profundo cuando vos necesitas como generar un mecanismo de conversión, de atracción y de conversión, pacientes, clientes, lo que sea. Lo fundamental es conocer a la perfección a quién le estás hablando, conocer a la perfección a quién estás queriendo atraer. Y eso es para mí un error normal que comete todo el mundo, decir, le hablo a todo el mundo, que yo siempre digo como tirar balazos al cielo a ver si cae una ave. Hablo de una temática. Yo hace poco estaba hablando con una nutri que hace nutrición para embarazadas y yo le digo, vos no le estás hablando a alguien, estás hablando de nutrición para embarazadas, no estás hablando a alguien puntual, a alguien que tiene una problemática y cómo se siente. Estás hablando de nutrición para embarazadas. Simplemente es como, bueno, agarré la parte de nutrición que entra en el grupo de embarazadas y estoy hablando de eso. ¿Qué desayuno si estoy embarazada? Y tengo sobrepeso. Sí. Y algo que dijiste que me parece que siempre pienso es como esto de siento que es un gran cambio de paradigma el hecho de, bueno, espero que lleguen clientes, pacientes en este caso, salgo a buscarlos, ¿no? Como eso, empezar a salir a buscar, a salir a comunicar, salir a hacer un anuncio. Es como, siento que es un gran cambio que está buenísimo que las personas empiecen a hacer, los profesionales empiecen a hacer, y que es 100% un cambio de paradigma. Bueno, como, okay, vengo del paradigma, las personas me llegan a mí y así funciona. En realidad no funciona, pero bueno, así funcionó toda la vida, listo. Y yo, genera mucha incomodidad también el hecho de salir a buscar. Es como, no, es como, incluso siento que pila de personas sienten que son como un poco menos profesionales porque salen ellos a buscar clientes. Es como muy más de dueño de negocio eso, ¿no? Porque vos le decís a alguien que tiene un negocio X cualquiera, que tiene una ferretería, no sé, o capaz que ese no tanto, pero alguien que tiene un negocio, es como, es súper obvio que tengo que salir a buscar clientes. Pero para un profesional o profesional de la salud, no, para nada. Sí, por eso justamente decía como que creo que lo primero surge a partir de la intención. O sea, lo que hay que cambiar es la intención. Es como, bueno, me siento a esperar o tomo acción activa para realmente, si mi objetivo es
crecer mi posicionamiento, darme a conocer, atraer pacientes, poder cobrar más, ganar más, diseñar un negocio que a lo mejor me permita vivir distinto y no tener que trabajar más horas para ganar más, porque es lo que a la mayoría recurre, tiene que haber un cambio de intención, primero. Después eso, trabajar los fundamentos de tu negocio. Aunque seas profesional de lo que sea, tenés un servicio, estás brindando un servicio, tenés un negocio, tenés que trabajar los fundamentos. Para mí los fundamentos es la selección de un nicho específico para saber a quién estás hablando, trabajar muy bien cuáles son los problemas, los dolores, los síntomas que tienen tus pacientes, qué es lo que están buscando resolver, cuál es la transformación puntual o el objetivo puntual que tienen al trabajar con vos. Y a partir de ahí estructurar todo lo que es el sistema de comunicación o posicionamiento, o sea, comunicación y posicionamiento, decir, bueno, tipo, ¿para quién comunico? ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué síntomas están teniendo hoy en su día a día que si los nombro y lo agarro en el momento justo, es imposible que la persona no me preste atención? Claro. Y después aprender también sobre, bueno, cómo hago para relacionarme con esa persona, cómo hago para que esa persona pase a una siguiente instancia, cómo hago para convertir a esa seguidora en un oyente, en un paciente, en un seguidor, en un paciente potencial, e incluso tenés que aprender a vender. Tipo, Claro. saber venderte, saber tener instancias de venta y saber vender. Y después el resto es entregar el servicio como modelos de negocio, pero yo creo que es eso puntualmente. Son como pequeños pasos que que tienen que dar las personas que muchas veces, ya sean profesionales de la salud o en otras profesiones, nunca lo vieron de tal manera porque no fueron formados como tal. O sea, en la facultad tal vez, en la gran mayoría no le enseñaron a cómo venderse como profesional, le enseñaron cómo diseñar sistemas para atraer pacientes, para atraer clientes, y es lo que tienen que aprender por fuera de la facultad, y creo que ahí también hay nuevamente un cambio de intenciones. Tal vez no necesito saber más de lo mío porque ya sé suficiente, pero necesito saber cómo poder apalancar todo mi conocimiento para hacer algo rentable, para hacer un negocio rentable. Sí. Y eso creo que es un cambio de intención y de mentalidad tremendo. Sí. Che, bueno, para ir cerrando porque si no, podemos estar 3 horas acá. Escúchame. Vamos a poner, quiero hacer un ejercicio. Vamos a poner un ejemplo de alguien, armamos un avatar de cliente. Mira, a ver, profesional, vamos a ponerle una profesión. Elegí una profesión. Una profesión. Nutricionista. Profesión Nutri. Sí. Bien. Una nutricionista que tiene la agenda llena, que se va dando cuenta de que por algún motivo le empiezan a llegar más personas con cierto perfil, por ejemplo, mujeres que están cansadas de hacer 40 dietas diferentes y que están entrando en la menopausia, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Tiene la agenda llena, pero está cobrando barato, trabaja 1000 horas y le llegan gente por el boca a boca e incluso alguna por obra social, ¿no? Poner en la Argentina. ¿Qué consejo, qué cositas son las que puede empezar a tocar esa persona? ¿Cuáles teclas son las que puede empezar a tocar para empezar a dirigirse a trabajar menos horas, a ir posicionándose un poco más, a dejar la obra social, a cobrar un poquito más caro? Porque muchas veces pila de personas pueden pensar, bueno, voy a salir a comunicar por internet, voy a vender un curso, ¿no? Como voy a hacer un taller grupal, ¿no? Te lo deben decir todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, ya la consulta se me llenó, tengo que hacer algo grupal. Entonces salgo a hacer un taller. Entonces hablo con una psicóloga amiga y hacemos un taller para trabajar la ansiedad y la comida, ¿no? Que es imposible vender ese taller, no lo compra nadie, lo tengo que vender a 3 pesos. Pero bueno, a ver, ¿cuál cosita? Supongamos un montón de cosas, ¿no? Como hacer todas las suposiciones que tengas, pero ¿qué cositas, qué teclitas podría empezar a tocar hoy esa persona para empezar a cambiar un poco esa realidad? La realidad de atraer a otros pacientes o de mejorar su situación actual como profesional, como dueña de negocio en sí mismo. No, mejorar su situación actual. Ella se da cuenta que los pacientes que le llegan tienen como esta tendencia a ser estas mujeres, ¿viste? Pues tal vez son de su edad o tal vez, no sé, por algún motivo tiene esa llegada, ¿viste? Se corrió la bola entre las mujeres que hicieron 43 dietas diferentes, ¿no? Mujeres de los 90 que se criaron mirando a la Cris Morena, que hicieron, ¿viste? Pasaron por todas esas creencias.
Entonces quieren como empezar bueno, ese perfil de mujer. Bien. Entonces eso quiere seguir atrayendo a ellas, pero siente que la única solución para ganar más, el objetivo es ganar más y laburar menos. Es como hacer un taller. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué podría empezar hoy a hacer? Nada, cambios chiquititos o grandes. Perfecto, justo hablaste de mujeres en etapa de menopausia y cosas así. Sí. Justo tenemos una clienta, entonces puedo dar respuesta pensando en ella, Okay. lo cual facilita Te está cortando la cabeza la cámara, me parece. el ejercicio práctico. Ahí. Facilita el ejercicio práctico. Buenísimo. Bien, primero, si tiene agenda llena y tiene lista de espera o tiene agenda llena, yo siempre digo que cuando vos no tenés suficiente demanda, ¿sí? Es decir, no tenés demasiadas personas consultándote por tu servicio y tenés mucha oferta, es decir, muchas personas, mucho tiempo libre, lo primero que tenés que trabajar en ese caso, que no es el caso de esta mujer, pero para presentarlo, lo primero que tenés que trabajar es en tu posicionamiento para aumentar el volumen de consultas que tenés, para poder llegar a ese tope de limitar tu oferta, ¿no? Como limitar las horas libres que tengo para llegar al buen problema de tener agenda llena. Porque tener agenda llena quiere decir, y vamos como a la ley de oferta y demanda, es que podés aumentar rápidamente tus precios. Que es como, si yo no tengo tiempo, es decir, querés trabajar conmigo, mi tiempo es escaso, ¿qué puedo hacer? Bueno, aumentar precios porque ya no necesito que todos me digan que sí. Es como, ya necesito que cada vez haya más personas diciéndome que no y una que me diga que sí, pero que me lo pague bien. Entonces, lo primero que haría con esa persona es como, para generar el contexto, nosotros a esto le llamamos crear el contexto adecuado de trabajo. Es como, estás en esta situación, para poder enfocarte en los cambios que vamos a hacer, necesitas liberar tiempo para poder realmente tener cabeza, energía. Para eso vamos a crear el contexto adecuado, que en esta situación puntual que vos mencionás, sería aumentar esos precios para limitar tu oferta más, es decir, disminuir un poco la carga de trabajo de tu día. Si estabas trabajando 10 horas, normalmente en estos casos trabajan, o sea, cuando vienen con la agenda llena no trabajan 8, porque después no saben decir no, terminan trabajando 10 por día. Entonces, bueno, a ver cómo la limitamos a 6, a 7, sosteniendo los ingresos que tenés. Normalmente hay una acción, aumentar el precio, ya lo lleva a ese cambio que es una transformación tremenda. Estás trabajando menos horas, sosteniendo tus ingresos, en ocasiones incluso ganando más. Sí. Después está puntualmente bueno, por lo que mencionas de estas personas, ya más o menos tiene la selección de un grupo de personas con las cuales trabaja, que tienen problemáticas similares. Yo creo que ahí siempre, normalmente en esas ocasiones, es como llegan con un nicho, pero hay que meterse un poquito más profundo en el nicho. Es como, sí, mujeres en menopausia que probaron un montón de dietas y no le dieron resultados. Bueno, a ver cómo podemos realmente identificar cuáles de esas mujeres se terminan convirtiendo más en pacientes y que mejores resultados tienen para poder empezar a estructurar un servicio diferente. Nosotros normalmente esto siempre lo hablamos con cada profesional, pero si llega una persona que viene con agenda llena, que a lo mejor tiene una comunidad en redes, viene comunicando, lo que le vamos a recomendar es pasar de vender tu consulta, ofrecer tu consulta, a crear una propuesta, un programa que esté orientado justamente a un nicho puntual en donde tratamos de agregarle capas de profundidad a ese nicho. A lo mejor son mujeres profesionales en etapa de menopausia o perimenopausia que tienen X síntomas, no quiero hablar de los síntomas, puedo confundir y decir que está diciendo cualquier cosa, y eso le afecta, por ejemplo, en su profesión o en su negocio, por ejemplo. Entonces, ya agregamos capas de profundidad, sobre todo si es un nicho que está bastante concurrido, ¿no? Que vemos que hay mucha competencia. Agregamos capas de profundidad ahí que nos permitan segmentar mejor para que trabajemos con personas que, por un lado, puedan pagar tal vez por un servicio de mayor valor y de esta forma también seguir limitando un poco tu oferta, tu tiempo libre, tu agenda. Y normalmente ahí lo que hacemos es pasar a crear un programa, un servicio que tenga una transformación puntual. Que puede ser que lo ofrezcas ofreciendo sesiones uno a uno, pero que puntualmente trabajes en ayudar a la persona a alcanzar un objetivo puntual. Que esto yo sé está claro, porque el profesional de la salud es importante, no se trata de
salir a hacer promesas disparatadas, sino de crear la propuesta y crear los sistemas de posicionamiento y atracción de pacientes que ya tienen el problema que vos ayudás a resolver y que ya están buscando ese objetivo, ¿sí? Porque en profesional de salud esto es muy dicho, como yo no puedo prometer, yo no puedo hablar de promesas. ¿Está bien? No necesito que salgas a decir, te voy a ayudar a esto y lo otro, sino que crees los sistemas de comunicación, posicionamiento y atracción para que las personas que ya lleguen a vos ya vengan con ese problema y estén buscando ese objetivo. Entonces, ahí te volvés mucho más específico, aumenta un montón tu percepción de valor como profesional porque te empezás a diferenciar del resto, porque tenés un método propio, porque empezás a trabajar con personas iguales, porque aumenta la cantidad de casos de éxito de personas muy similares a la persona que está del otro lado, y porque tenés sistemas de posicionamiento, atracción y venta. Así que esto ya sería, tipo, podemos hablar del sistema de posicionamiento, atracción y venta, sería tema de otro podcast porque realmente es una hora entera que podemos hablar de eso y más. Pero básicamente ese sería como el circuito de lo que iríamos trabajando para sacarla un poco de la situación en la que está y en nuestro caso lo que hacemos es ayudarle a liberar horas de trabajo, a hacer más rentable su hora, el valor de su hora, y en crear los sistemas los sistemas para tener recurrencia y poder intencionar cómo atraer a un nuevo paciente. Que eso es fundamental también. Porque normalmente el miedo a cobrar bien, por ejemplo, está dado porque si yo espero que me lleguen pacientes puntualmente a mi negocio, es como no sé si el mes que viene me van a llegar 5 consultas o 50. Entonces, pero cuando podés empezar a trabajar sobre sistemas, sí podés proyectar. No sé si responde al ejercicio. Sí, responde un montón. Che, Rencito, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, obvio. ¿Está con tiempo? Yo estoy espectacular. Dale. Bien, no, igual pues, se va a inmular hace como una hora que estamos. Pará, dijiste ahí, y es algo que también medio tocamos, pero dijiste ahí ha estado a lo largo de todo el episodio o de la charla de tener más personas iguales entre sí, ¿viste? Como, bueno, en parte de tu propuesta, está bueno como vos lo nombraste como un valor en la comunidad, personas que están ahí que te... ¿Cuál es el beneficio oculto o que no se nombra tanto de que todos tus clientes, tus pacientes en este caso, sean más parecidos entre sí, que tengan la misma problemática, tengan la misma situación? ¿Cuál es ese beneficio que no se ve, pero que vos sabés que existe porque ya lo has atravesado en varias oportunidades? O uno o más beneficios. Lo digas, mira, esto no se nombra nunca y la verdad es que es tremendo, está buenísimo esto. Yo creo, o sea, tengo varios, pero si es uno que se nombra poco y demás, yo creo que es la capacidad de sistematizar un método de trabajo, perfeccionarlo, volverlo cada vez mejor, cada vez generar mejores resultados y tener un ABC de cómo entregar un servicio a una persona. No tener que estar formándote constantemente o con la sensación de que no sabes lo suficiente porque creaste un servicio orientado a resolver un problema, una solución específica y te enfocaste en sistematizar y mejorar de forma recurrente y constante ese servicio. O sea, eso te entrega ya tantos beneficios en términos de negocio, de ventas, porque si vos lográs resultados, generás casos de éxito, testimonios, cada vez te vas a posicionar cada vez más. Después, en términos de productividad, porque es como vas a ser mucho más productivo si tenés una ABC de cómo entregar un servicio, y que al mismo tiempo, cuando hablo de sistematización de servicios, que muchas veces, trabajando con un grupo de personas muy similares entre sí, vas a tener preguntas muy frecuentes, cosas muy constantes que decís, che, mira, acá puedo crear un recurso que ayude a esta persona sin que necesite de mí. Que esto yo siempre lo digo, esto no significa que vos vas a hacer un curso grabado, un PDF y te vas a olvidar, sino que hay instancias en las que podés crear recursos entregables y al mismo tiempo no solamente entregables, sino, por ejemplo, espacios grupales o que podés delegar en un otro, porque ya tenés claro cómo entregar tu servicio, que hace que seas mucho más productivo, que sea mucho más fácil entregar ese servicio y que al mismo tiempo eso le da a la persona los recursos necesarios para atravesar esa situación en la que está atravesando durante tu servicio, ese paso a paso que está atravesando. Entonces yo creo que es eso, es como te permite sistematizar muchísimo mejor todo, desde el servicio, la comunicación, la capacidad de delegar también. Exactamente.
pero me parece que fundamental es eso, es la capacidad de sistematizar tu negocio a partir de una solución y de Coincido. mejorar. O sea, es como un vehículo que está en mejora constante. Como la otra vez hace un tiempo, no voy a dar datos que no son específicos, pero hace un tiempo leía, digamos, de Ferrari, Ajá. que el 87, ponele, hacer 100 metros le llevaba, por decirte, 17 segundos, 27 segundos. En el 97 pasó a 17, en el 2007 pasó a 7 y en el 2017 había pasado a 3. Entonces, ¿por qué? Porque crearon un producto y lo fueron mejorando de forma constante. Y en lo tuyo, aunque brindes un servicio que no sea un producto como tal, si vos lográs trabajar con un grupo de personas y enfocarte en el problema que resolvés en una solución específica, creás un método de trabajo y podés hacer eso mismo, o sea, ir mejorando tu vehículo para que pase de ser un Falcon a un Ferrari para el otro, para la otra persona. Y eso 100%. para mí es tremendo, ¿no? Coincido 100%. De hecho, le voy a llevar un ejemplo muy, muy cotidiano para profesionales. Vos imaginate que sos un profesional que atiende a todo el mundo. Entonces vos, no sé, sos psicólogo y un día atendés niños y el niño tiene una patología, entonces vas y si como no estás seguro, muy normal también en profesionales de la salud, no estás seguro si estás 100% formado para atender esa patología o ese problema que tiene ese niño, vas y haces un curso de fin de semana. Y después viene un adulto mayor, entonces el adulto mayor tiene otro problema, otra problemática, y lo ayudas con tal cosa, entonces te lees un libro de tal cosa, o haces un curso online, o lo que sea. O invertís como ves que te llegan dos seguidos, invertís y vas a decir, bueno, voy a hacer un curso el año que viene para profundizar en todo. Son millones de horas, recursos, tiempo, que vos simplemente tomando la decisión y teniendo todos pacientes iguales, decís, bueno, simplemente voy a ayudar a niños que no sé, tengan esta problemática, listo, te convertís, o sea, el resto deja de tener sentido salir a hacer un curso de adultos mayores, ¿entendés? Eso, como, listo. Entonces, como, ¿para qué voy a hacer? Simplemente eso, esa decisión es como, listo, me liberé de un montón de siquiera posibilidades que me están consumiendo la cabeza. Podría ser esto, podría ser esto, podría ser esto. Eso es un montón de energía también. Y si tomás la decisión y te enfocás en eso, vos decís, bueno, está, pero ahora sí tiene sentido que haga un curso o que lea este libro para esta persona, porque además me voy a seguir convirtiendo. Y eso se retroalimenta infinitamente. Y cuando Sí, sí, quisiste sí. acordar, si lo haces durante un tiempito, sos hiper pro y te hiper diferenciaste en una temática puntual o en resolver un problema puntual o en ayudar a un grupo de personas puntual. Eso me parece 100%. espectacular. Me da risa porque me hace acordar que a veces cuando empiezan a trabajar con nosotros me dicen como, Renzo, ¿puedo elegir dos nichos? Y es como, yo le digo, es como tratar o sea, podés, pero es como tratar de llegar a un destino en dos vehículos, tipo al mismo tiempo. Es como tener dos motos y ir llevando la otra a la par por las dudas si esta se me rompe. Y es Sí, como, sí, o sí, abrir dos cuentas. A mí me dicen, che, vamos a abrir dos cuentas de Instagram porque nunca abra dos cuentas de Instagram, es un cáncer. O sea, no puedes mantener una. claro. Es como, sí, se puede. Ahora, si me preguntás si te conviene, es como ir con más peso, ¿entendés? Vas en una moto y te vas llevando la otra por las dudas a ver Claro, si me rompe, ¿entendés? Eh, sí, tiene sentido. sí, es cierto. Es como hay una frase que es como, si persigues dos conejos no atraparás ninguno, ¿viste? Como esa frase me gusta bastante también, cuando a veces me desenfoco y eso, como vuelvo a esa. Y también lo veo pila en eso. Che, me lo dicen mucho. Che, ¿puedo elegir dos nichos o puedo tener dos nichos? Bueno, vamos con este y después vemos. Si no funciona, probamos el otro, ¿viste? Como para intentar convencer y que avance. Che, Rencito, bueno, gracias por todo. Contale a la gente ahí dónde te puede seguir, dónde te puede buscar, dónde sigue profundizando en tu propuesta, dónde puedes seguir escuchando. Bien, perfecto. Bueno, principalmente vamos a abrir un único camino que es el de Instagram, más allá de que también estoy en YouTube y demás. El Instagram es Renzo-Botegoni. Renzo con Z, -Botegoni con B larga y doble T. Va a quedar etiquetado en algún lugar. Ok, ok, perfecto. Perfecto, bueno. Che, no sabía que estabas en YouTube. En YouTube pasa que como normalmente doy una masterclass, Ajá. bueno, fui hablando a mucha gente y fui haciendo como clases y cada tanto doy clases para la comunidad interna, no la comunidad interna, sino la comunidad que tengo en WhatsApp, en email, Ajá. doy una clase de algo y bueno, se va subiendo a YouTube y ahí de a poco vamos agregando contenidos, una cuenta nueva, pero
tal vez sea una apuesta para los próximos meses o años. Dicen, hace poco estuve te conté que estaba en el Hortman y había un pibe que tenía 2 millones de seguidores, no sé cuántos millones de suscriptores en YouTube y ayudaba a creadores a escalar su YouTube y sostenía que es como la principal, obviamente, ¿no? Cada maestrito con su librito, sostenía que es la principal, o sea, que para él era una fuente muy buena porque la persona como ya llegaba como muy educada, un montón de cosas de beneficio que tiene YouTube. Siempre es algo, viste, que se puede hacer, ¿no? Como cosas para hacer siempre hay, como, bueno, a ver, podría abrir un YouTube. Pero bueno, puede estar interesante eso. En algún momento agarrar YouTube. Yo ahora subo el podcast y lo ven 10 personas, no tengo ni idea, ni miro las métricas. Lo mágico de YouTube y del podcast es que nada, que son cosas que quedan de forma perpetua en cierto sentido. Es como que el Instagram, viste, no es estático, es como que vos subís y llega un punto que decís, che, no voy a bajar más de 20 publicaciones para ver el contenido de esta persona. Claro. En cambio, YouTube es como que te puede aparecer, puedes crear un video y en 10 años que lo esté viendo una persona. Exacto, y es eso, decir, alguien buscó justo eso y le aparezca o no, y sí. De hecho, te aparece en YouTube, a mí me aparece contenido que miro y dice, hace 6 años fue publicado ese video, viste, como, es loquísimo. Che, Renzo, bueno, gracias de nuevo por todo, gracias por sumarte una vez más al podcast, a ver cuándo nos vemos, y bueno, gracias a la gente que se sumó y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Mejor Hecho que Perfecto Podcast. Chau. bueno, muchas gracias a vos por la invitación y siempre es un placer, así que nada, muchísimas gracias. Vamos arriba, papá.